Se llega a creer o se llega a pensar que el simple hecho de ingerirlos o de administrárselos, de consumirlos, ya me va a curar algo, algún padecimiento, alguna enfermedad. Y eso no es así. Estas son experiencias profundamente transformadoras y a veces la misma persona no sabe qué hacer después con todo lo que acaba de vivir. No son para todos. Hay personas que tienen condiciones físicas que no las pueden consumir. Es importante que sepas y que estudies la sustancia que te vas a administrar porque existen riesgos, sí existen riesgos. Ya no podemos decir es que no sabía, más bien podríamos decir es que no quise investigar. ¿Qué tal, amigos de Reconocer? Yo soy Rafael Amaro. Es un gusto tenerlos por primera vez en este espacio donde tocaremos temas bien interesantes. Y en esta primera temporada estaremos centrados en hablar sobre las sustancias psicodélicas enteógenos o incluso les han llegado a llamar medicinas sagradas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo soy psicoterapeuta, tengo una especialidad en desarrollo humano, me dedico a la terapia transpersonal. Vamos a empezar con nuestro primer episodio. ¿Qué son los enteógenos? Los enteógenos son también conocidos como psicodélicos. Son sustancias que ayudan a mejorar el funcionamiento cognitivo, es decir, cambian de una manera sustancial y profunda durante esos episodios donde se consume el enteógeno, de manera importante el funcionamiento del cerebro. Bueno, aquí me gustaría regresarme un poco y decirles de dónde viene cada palabra. Enteógeno, su raíz es griega y viene de enteos y genos, que enteos quiere decir el Dios dentro, y genos es de nacimiento, que al final de cuentas quiere decir el dar nacimiento al Dios interior. Es muy similar a la palabra psicodélico, ya que psicodélico viene, las raíces son psico, que es mente, y que incluso para los griegos la mente representaba también o podría ser el alma, y delos, que es manifestación. Entonces psicodélico quiere decir como la manifestación de la mente o la manifestación del alma. También han sido llamados medicinas sagradas, ya que tienen historias, la mayoría de ellos, sobre todo los enteógenos naturales, la psilocibina, como la ayahuasca, como el bufo alvarius, el San Pedro, que son sustancias naturales y que además han sido consumidos por tribus, ¿verdad? Por pueblos prehispánicos y también indígenas de otros lados, porque no solamente se han consumido en América, hay testimonios de que se han consumido, por ejemplo, hongos sagrados en Australia, en Siberia incluso, ¿no? En Europa. Tienen una ancestralidad bastante antigua. A mí, en lo personal, no me gusta tanto llamarlos medicinas sagradas porque no me guste en sí nada más a mí, sino porque esto le da una connotación de lo que nosotros hoy en el mundo occidental entendemos como una medicina. Y entonces se llega a creer o se llega a pensar que el simple hecho de ingerirlos o de administrárselos, de consumirlos, ya me va a curar algo, algún padecimiento, alguna enfermedad. Y eso no es así. Esa es la realidad. Ayudan a que yo pueda entender la concepción del padecimiento o de el síntoma por el que estoy atravesando, que en su mayoría, si no es que todos, los síntomas vienen de un desajuste tanto psicológico, emocional y espiritual. Entonces, estas sustancias no van a ayudarme con el síntoma, pero sí me van a ayudar a integrar mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Una vez
que yo estoy bajo el efecto y que tengo esta integración, porque la forma en la que cambia el cerebro su funcionamiento me permite ver las cosas de una diferente manera y me permiten incluso comprender mi enfermedad o mi síntoma que estoy atravesando. Pero eso es por la forma en la que está cambiando mi cerebro. Y puedo trascender o sanar ciertas situaciones, pero por el trabajo que yo hago al utilizar la sustancia. No es la sustancia la que me está aliviando. Es decir, hoy en día se han puesto muy de moda el utilizar ayahuasca, los hongos, no se diga, están como muy en boca de todos, por así decir, el sapo, el bufo alvarius, son como las sustancias que, por ejemplo, cuando menos de este lado del continente, en México, son como las que más se consumen. Hay muchas más, está el tepescohuite, está el yopo, en fin, hay muchas o varias sustancias que se pueden usar para estos fines, pero estos son como los más conocidos. Entonces, últimamente hay muchas personas que venden estas experiencias. Yo no estoy en contra de nadie de que ofrezca estas experiencias. Cada quien sabe lo que hace y cómo lo hace. Pero sí es importante, creo yo, mencionar que hay gente que se dedica a ofrecer las experiencias, a ofrecer las sustancias, y posteriormente no hay un apoyo, una contención, porque, como les decía, estas son experiencias profundamente transformadoras, y a veces la misma persona no sabe qué hacer después con todo lo que acaba de vivir. Y como les vendieron la idea de que esta es una medicina, piensan que ya no hay nada que hacer porque ya la sustancia está funcionando como si fuera un medicamento alópata. Es decir, hay gente que cree que toma unos hongos y eso ya le va a aliviar los dolores musculares o qué sé yo, y no es así. Me puede ayudar a encontrar cómo es que ese dolor se generó o desde dónde lo generé, y desde ahí, desde esa comprensión, me puedo llegar yo mismo a sanar. Pero digamos que la medicina soy yo, la medicina está dentro de mí. Es decir, no es la sustancia es una herramienta, es un catalizador. Esto es un proceso y tiene sus etapas. Es la preparación, lo que también se le llama el set, la sesión, el momento de la sesión, le llaman también setting. Aquí es importante mencionar que posteriormente debe haber una integración. ¿Por qué? Porque son experiencias muy profundas. Y si de repente me encuentro con que ya llego a casa después de haber vivido una experiencia de estas y me empiezan a surgir dudas, la verdad es que generalmente en los lugares donde se ofrecen estas experiencias no hay gente que dé contención. No sé decir si porque no tienen la formación para acompañar un proceso de estos o porque no les interesa dar, ¿no? En fin, lo menciono porque sí son cosas que sí suceden. Entonces vamos a cada etapa, o sea, ¿qué es el set o qué es la preparación? Es decir, nosotros en Reconocer, por ejemplo, tenemos un encuentro primero con la persona, donde conocemos su condición médica, por ejemplo, que sea una persona que físicamente esté en condiciones de poder recibir la administración de la molécula. Es importante mencionar aquí, amigos, que las moléculas, si bien hoy las venden como la panacea o como la cura mágica, no lo son. De verdad, no lo son. No son para todos. Hay personas que tienen condiciones físicas que no las pueden consumir. Y hay personas que también tienen condiciones psicológicas que no las pueden consumir. Ahí es donde nosotros, por eso pedimos siempre una entrevista previa y, si es posible, hacer 2 o 3 sesiones de psicoterapia para que a la hora de que llega el momento de la sesión tengamos una idea clara. ¿Cómo viene esta persona? ¿Sí? Hay personas que nos han llamado y que quieren tomar la sustancia de un día para otro,
o que están en un momento muy difícil de su vida, que la están atravesando, que no están pudiendo y quieren tomar la sustancia como muy de emergencia, como muy de urgencia, y a veces esos son los momentos menos indicados para administrarse una sustancia de estas. A veces una persona que acaba de pasar o que está pasando recientemente una situación muy compleja, ya sea psicológica, emocional o ambas, o incluso espiritual, una sustancia de estas puede exacerbar ese malestar, puede llevar justo al otro lado de lo que se está buscando. Eso no lo dicen, la gente no te lo menciona. Es importante que te informes, es importante que sepas y que estudies la sustancia que te vas a administrar, porque existen riesgos, sí existen riesgos y hay que minimizarlos. Hay que leer, Hoy en día tenemos toda la información a la mano, o sea, ya no podemos decir es que no sabía, más bien podríamos decir es que no quise investigar. Pero yo los invito de verdad a que se informen para que se disminuya el riesgo de consumir una sustancia de este tipo. Pasamos a lo que es ya la toma de la sustancia. ¿Dónde la vas a tomar? ¿Dónde la piensas tomar? Hay muchas personas que este tipo de experiencias prefieren no vivirlas y prefieren hacerlo por su cuenta. Es válido, sin embargo, repito, son sustancias muy potentes y ahora sí que, como se dice vulgarmente, pueden sacarte un susto, y un susto muy desagradable. Entonces, si lo has decidido hacer solo, adelante. Nosotros damos el servicio de acompañamiento y preparamos todo el entorno para que tú lo hagas de la manera más cómoda y sobre todo más segura. Tenemos personal que nos acompaña durante las sesiones, quizá no está a tu lado, pero pueden estar a un lado, me refiero en un cuarto anexo, algo así, que si te sientes mal, si necesitas respiración, algo así. Primero hay que ver, qué es lo que está sucediendo. Y posteriormente hacemos una integración. Primero una integración post-medicina, es decir, inmediatamente cuando se acaba el efecto, y damos contención posterior para cuando se llega a necesitar, porque es importante mencionar que sí se llegan a presentar cuadros difíciles a veces después de la medicina o después de la sesión. En el caso, por ejemplo, del bufo alvarius, se suelen dar unas situaciones que se llaman reactivación y que te llegan cuando menos te lo esperas. O sea, de repente estás durmiendo o te acuestas a dormir y sientes así como que otra vez viene lo que nosotros le llamamos el prendón, ¿no? O sea, viene el efecto. A mí me han llegado muchas personas que han tenido precisamente cuadros difíciles con el bufo alvarius, y las personas que se los administraron ya no se hacen responsables una vez que ya no... Ahora sí que una vez que se fueron del lugar y me dicen que lo único que les dicen por teléfono, eso es normal, no te va a pasar nada, tú solo respira. Pero créanme que vivir ese momento, esos cuadros, es muy difícil. Y entonces a veces la persona, lejos de haber obtenido un beneficio, obtiene el efecto exactamente contrario. Hace poco hice una entrevista muy interesante. Y me decía la persona que me estaba entrevistando que si no existe el riesgo de que se queden con los cables pegados. Y este es un ejemplo de eso, ¿sabes? O sea, hay gente que sí se queda. ¿Por qué? Porque son moléculas, son sustancias muy potentes y de repente las variaciones y los desajustes que hay en el cerebro pueden provocar que la persona quede con los cables pegados, ¿sabes? O sea, que sí hay ahí como situaciones importantes que hacer, y honestamente en la mayoría de los casos y con la mayoría de los facilitadores no te dan esa contención, no te dan, es más, quienes ya ni siquiera te contestan el teléfono así de fácil, te bloquean. ¿Por qué? Porque no tienen la preparación, porque ni siquiera conocen la sustancia que le administraron a la persona.
no conocen el funcionamiento del cerebro, o sea, y eso es bien importante. Por eso yo les insisto siempre, no te administres o no vayas a que te administren ninguna sustancia sin antes investigar qué es la sustancia, cuáles son los riesgos que hay. Es bien importante que te informes. No te vayas con la idea de que son sustancias maravillosas. Sí son espectaculares, pero hay que trabajar. Bien importante, y eso guárdatelo bien. Y bueno, amigos, creo que ya me extendí demasiado, pero esto es mi pasión y la verdad a mí me encanta abundar en esto. Les agradezco mucho su tiempo, su atención en esta primera cápsula. Recuerden, yo soy Rafael Amaro, los invito a seguirme en mis redes sociales y en las redes sociales de Reconocer. Nos encuentran así como Reconocer, en lugar de C con S. Así todo junto, y por ahí vamos a estar posteando muchas cosas bien interesantes. Hasta la próxima.